serio esta invitación del Señor. Y lo toma con el texto del Evangelio de San Marcos. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse y queden en el Evangelio. Conviértanse, aquí vamos a mirar desde dos dimensiones. Una, la dimensión de quienes no están con Jesucristo y que están quizás alejados de Dios, a pesar de saber de su existencia, que vuelvan a Él. Pero lo otro es de quienes por alguna u otra circunstancia, como ustedes, hemos tenido la cercanía de Dios, hemos tratado de caminar en la presencia de Dios. Sin embargo, se nos pide una conversión. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué consiste la conversión. ¿Convertirnos para qué? Para poder ver, descubrir esa presencia del reino de Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Qué tan cerca está? No es en el tiempo. ¿Qué tan cerca está? Está en el hermano que está allí afuera. Está en aquel que no ha oído de Dios. Está en aquel necesitado. Está en aquel alejado. Pero está incluso en aquel que siendo culto, que siendo intelectual, no sabe de Dios. Está en aquel que siendo bautizado, que participa incluso de la celebración eucarística domingo a domingo, no tiene experiencia de Dios. Ah, pero ahí está Dios. ¿Sí? Ahí está Dios. Y es lo importante, sería el encuentro con Dios, vamos a verlo más adelante, en 8 días, sería el encuentro con Él allí donde Él está. Entonces, esta ciudad, Bogotá, la capital, se convierte en el campo de la evangelización, precisamente, porque es que estando allí Él, hay que mirar entonces dónde tenemos que ir. Y dice de un lado, nos reconocemos comunidad que necesita ser evangelizada. Lamentablemente escucho uno con alguna frecuencia en algunos ambientes espirituales donde se ha tenido una experiencia de oración y de crecimiento, bendito sea Dios, y de alguna manera de conversión, en que quizás un poquito deslumbrados por su experiencia, dicen, no, es que nosotros estamos evangelizados, ¿sí? Y no puede ser parte por el éxito de tal o sutanito de este grupo porque todavía no ha sido evangelizado. ¿Quién está evangelizado? Es un punto importante de partida es reconocer nosotros objetos de evangelización. Necesitamos ser evangelizados. ¿Quién es ese para saber que ya saben que lo tiene todo? Necesitamos tener esa experiencia más auténtica de Dios, más cercana de Dios. Entonces, una comunidad es sabernos necesitados de ser evangelizados. ¿Sí? La ciudad nos reconocemos como una comunidad que necesita ser evangelizada. Como nueva ciudad ya, nosotros de manera particular de conocer esa verdad, necesitamos ser evangelizados. Es decir, si tenemos un momento que hablamos del plan, el plan de evangelización, para ir a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Un segundo aspecto, la región capital, campo al cual se nos envía a sembrar. Campo en qué sentido. ¿Qué es lo que encontramos en nuestra ciudad? ¿Qué encontramos allí en las regiones periféricas de la ciudad? ¿Qué encontramos en Ciudad Bolívar? ¿Qué encontramos aquí en el centro, en el Bronx? ¿Qué encontramos en muchos barrios allá por el lado del sector sur o aquí por la parte nororiental? ¿Qué encontramos? Gente sencilla, gente pobre, gente en dificultades de drogadicción, gente en dificultades de vida intrafamiliar, gente en dificultades sociales, una cosa y otra, en todo este interactuar que le decíamos ahorita multicultural y demás, gente que tiene una y otra deficiencia, gente que tiene una y otra amargura, ¿sí? Gente humillada, gente sin trabajo, gente enferma. ¿Cuántas personas allí donde Jesucristo está actuando y nosotros estamos llamados a evangelizar? Es el terreno que estamos llamados a evangelizar, porque es llegar a descubrir a Jesucristo allí y que los que están ahí descubran la presencia de Jesús que está actuando allí. En otra palabra, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Jesús sí lo está haciendo. Hay una película que yo nunca pude ver, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, los que son como mayorcitos, como Luis quizás y Jaime, pero esos son salidos, ¿sí? Las niñas de 49 no la vieron. Bueno, Quo Vadis. Quo Vadis, ¿cierto? Yo no la vi, pero me dicen que la escena principal es que Pedro sale de Roma
Y Jesús entra, ¿cierto? Sí. ¿A dónde vas? A morir otra vez, porque como tú te vas. Sí. Entonces, así no vayamos, Jesús está haciendo la obra. Entonces, reconocer que el campo nuestro para trabajar el Evangelio está ahí, en esas personas, en los hermanos. ¿Sí? Yo ya sí encontré una película para verla, creo que vale la pena para poderla predicar. ¿Cierto? Ahora, atención. Atención a esto y es bien fundamental. ¿Sí? Perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Doris. Mira, eso es lo que se muestra cuando damos un texto bíblico. No he venido a soltar a ustedes todo el rollo, ¿cierto? Sino que tengo que escuchar. Entonces, ustedes no son los sujetos de mi enseñanza, sino son ¿qué? Interlocutores. Por eso les invitamos, vamos a hacer otro taller ahorita, porque es que tienen ustedes que trabajar y que tengo que escuchar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en nuestros hermanos en la ciudad de Bogotá, es una ciudad que es interlocutora, es decir, que nos va a evangelizar también. Nosotros vamos a recibir enseñanza cuando nosotros podamos hacer discernimiento de las realidades de Jesucristo actuando allí. Vamos a entender la presencia de Dios. ¿Ves? Somos nosotros, ¿sí? La ciudad no somos un sujeto, sino somos una interlocutora con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué vamos a escribir allí? Esas acciones y presencia, manifestaciones de Dios allí, en esa pequeñez, allí en esa realidad, allí en ese punto marginal, o allí quizás en el estrato super 8. Ahí Dios está. ¿Sí? Y es encontrar esas manifestaciones de Dios en esas distintas partes de la ciudad. La ciudad nos enseña, la ciudad nos enseña, la ciudad nos evangeliza. ¿Bien? Cuando decimos evangelio, ¿qué es? La ciudad nos da una buena nueva también a nosotros. Una buena nueva. Y tenemos que tener apertura en la mente y en el corazón y sobre todo unos ojos atentos, ¿sí? Unos oídos abiertos para poder ver, para poder escuchar y luego discernir y responder. ¿Cómo se ve el proceso que hicimos? Entonces, en la medida que se fueron recogiendo las informaciones, ¿cierto? Se hizo le decía hace 8 días, una amplia consulta. Aquí en esta parroquia, de manera particular, el Padre Eduardo estuvo atento a que hubiese siempre esos talleres. Y ustedes hicieron aquí los 4 talleres que fue menester hacer. Algunos de ustedes inclusive fueron a la parroquia de San Nicolás a otro taller que se hizo ahí en su momento, ¿cierto? Hubo diferentes instancias. Lo que se está sacando hoy por hoy del plan no es el capricho ya del señor arzobispo con el señor vicario de organización, no, es una escucha y un analizar de todas las respuestas de la gente. Entonces, en esa amplia consulta que hubo, ¿sí? Se llegó en todos los documentos a hacer un proceso de discernimiento. Es decir, ¿qué quiere decir Dios a través de la respuesta de las personas? ¿Cómo está actuando Dios? ¿Cómo las personas perciben la presencia de Dios? ¿Cómo sueñan las personas esa iglesia en Bogotá? ¿Cómo sueñan las personas esa ciudad de Bogotá en unos cuantos años? De todo lo que se dijo, se lograron sacar como 32 variables, 32 aspectos en los cuales había mayor concurrencia de puntos de vista de experiencias. ¿Sí? Y con base en las 32 concurrencias, con esas 32 variables, se fue haciendo un trabajo de mirar cómo influían unas sobre las otras, de tal manera que pudiéramos ir buscando qué era lo que realmente acontecía en la ciudad. En las 32 variables, ¿qué se fue mirando? Ustedes recuerdan que los primeros 2 talleres eran cómo sueña usted la ciudad, la iglesia, nuestra iglesia en años al futuro, 30, ¿cómo la sueña? ¿Cómo sueña la ciudad? Después miramos los hechos significativos de la iglesia y nuestra ciudad hoy. Los hechos significativos de nuestra iglesia y ciudad hoy. Los hechos significativos es qué hay de cosas que son buenas o que son regulares o que no son tan buenas. Y se fue haciendo con todo esto el discernimiento y se llegó entonces a mirar que en esos 3 aspectos fundamentales que mirábamos hace un ratito, ¿cierto? Ese pluralismo, esas industrias sociales, esa transición cultural, en todo ello se fue detectando lo que nosotros conocemos como el problema focal. Es decir, o más que el problema focal no,
se fueron suscitando muchas cosas que hay, deficiencias que hay en la ciudad, varias cositas, ¿cierto? Y que se trató de consolidar todo ello en la redacción de esto como problema focal. No es el diagnóstico, sino como decir, analizar todo esto, vemos como que aquí hay un punto focal en donde ver la realidad de la ciudad y de la iglesia en Bogotá. Por favor, alguien venga a leer este espacio, vamos a desarrollar. La Arquidiócesis de Bogotá, como pueblo de Dios que peregrina en medio de esta región capital, muestra una débil adhesión a la persona de Jesucristo y a su proyecto de reino que le impide leer e interpretar en las circunstancias actuales la pluralidad, cambios permanentes e injusticias sociales, los signos de la presencia salvadora de Dios para ponerse a su servicio. Consecuentemente, a pesar de los esfuerzos evangelizadores, prevalece un modo de ser iglesia caracterizado por una pastoral de conservación sin ímpetu misionero, de simple gestión de prácticas religiosas, poca participación, activismo individualista y asistencialismo. Así, nuestra iglesia continúa corriendo un camino paralelo a la vida y preocupaciones de la gente. Hoy vamos a mirar más detenidamente este problema focal. Hoy vamos a hacer unos grupos también tomados hace 15 días para analizar este problema focal y hoy vamos a mirar hoy día. Entonces, les decía, es una manera como de condensar lo que se vio en diferentes momentos, qué es lo que la gente percibía como que había como dificultades para que pudiéramos desarrollar nuestra vida de fe en la ciudad. ¿Sí? Bien. Entonces, el discernimiento que hacen los grupos misioneros, ¿cuál es? De un lado, la actividad de Bogotá no ha sido ajena al impacto de transformaciones que vive nuestra sociedad. Es decir, el impacto que es de la pluriculturalidad y demás, ¿cierto? Ese impacto que ha hecho en nosotros nos ha confrontado con ¿qué? Con nuestra manera de ser, con nuestra tradición. Entonces, hoy los que tienen pelo se arrancan los pelitos porque pues, estamos hablando del matrimonio homosexual. ¿Sí? Se arrancan los pelitos porque no sé qué, porque dice cuál. Hay muchas cosas que están afectando hoy. Entonces, todas estas cosas nos chocan a nosotros, ¿cierto? Nos choca la música nueva, nos chocan tantas cosas a los que somos mayores, sobre todo porque nos confrontan con nuestra manera de ser, de nuestras tradiciones. Es una realidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Ahora, reconocemos en el discernimiento, en el clamor de muchos católicos, la voz del Espíritu Santo que nos llama ¿a qué? A descubrir esa presencia, a estar a mirar lo que vamos a hacer en la ciudad. ¿Bien? Creemos en la fuerza renovadora del amor de Jesucristo realizado por su iglesia y su capacidad de creación para volvernos a sacar a la verdad. Es decir, para recrear nuestra vida de fe, recrearnos, hacernos una nueva vida. Jesucristo, que es la palabra creadora del Padre, tendrá que hacer nosotros recrearnos a nosotros también una vez más como iglesia. Ponemos la confianza en el Espíritu Santo para que nos conduzca, para que nos guíe, para que podamos ir descubriendo siempre su presencia salvadora en nosotros. Y finalmente, tenemos la necesidad de desarrollar una acción evangelizadora urbana, orgánica, de conjunto, que nos lleve a nosotros a trabajar de una manera como de apoyo, como de solidaridad, ¿sí? Para ir extendiendo esa presencia de Dios en toda la ciudad-región. Mire, nosotros, este proceso que se está haciendo es como de un abanico, ¿sí? Hay una vicaría de evangelización aquí pequeñita y todos nosotros que vamos haciendo parte de este proceso vamos creciendo cada día más y más, hasta que eso es lo que cubra toda la ciudad, toda la ciudad. Es el propósito grande que tenemos en esta proceso. Ahora bien, veamos este proceso de discernimiento prospectivo. Si estamos haciendo unas preguntas que era mirando hacia un futuro y miramos también una realidad presente, ¿sí? En las consultas que se hicieron, esas consultas que hicieron, tantas, ¿cierto? Esas 32 variables que comenté un momentico dado, ¿bien? ¿A qué nos han llevado? A lo siguiente. Miren, algo que se detectó ya. Yo lo dejo aquí. Se nos enfría.
¿Qué se fue entendiendo allí? Mira, atención, una cosa importante. Las cosas que más resaltaron en las encuestas. Una, no tenemos identidad cristiana. ¿Sí? Nos hace falta, es decir, nosotros no impactamos a nadie por ser cristianos. No tenemos identidad cristiana. No aparece, es decir, ¿cuántos católicos somos en la ciudad de Bogotá? ¿Y eso mueve a alguien? No. Cuando hablamos de grandes campañas, por ejemplo, de campañas, decíamos hace 15 días que la solidaridad, ¿cierto? Que para la paz, que las marchas en contra de la violencia, ¿acaso lo hace únicamente la Iglesia Católica? Y muchas surgen de jóvenes que son hasta párrocos. Entonces, los católicos nos hacemos sentir, nos damos identidad, nos dicen la Iglesia haciendo una cosa, o ese es católico o católica. El sentido de pertenencia. Nada. Entonces, nos falta identidad cristiana, nos falta identidad. ¿Sí? Además, hablamos de la iglesia como iglesia. ¿Quién es una iglesia? El padre Castro y los demás para arriba. Curas y obispos. ¿Cierto? Yo alguna vez, por ejemplo, yo estaba en un foro en el banco de alimentos, no es de este tema, pero bueno. Entonces, cuando terminamos, entonces el padre Daniel se asomó y yo le levanté la mano y quiero hablar para. Entonces el padre Daniel, a nosotros los católicos, cristianos católicos, nos atacan porque según las demás religiones, cuestiones, creencias, la Iglesia Católica no hace nada en pro del necesitado o del ¿Y cuánta plata se manda del Vaticano para tal parte? ¿Cuánto se hace? Pero la Iglesia no divulga nada, entonces estamos dormidos siempre. Pero no se trata de divulgar nomás, se trata de que siempre, tu vida muestres a siempre hace Cristo. falta, siempre hace falta. Pero que más allá de eso es mostrar nosotros, es decir, nos falta identidad, es decir, lo que encontramos en las variables es, nos falta identidad, es decir, la gente que respondió, oiga, nosotros no tenemos identidad. ¿Sí? Yo voy por la calle y nadie dice, ese es católico. En cambio de muchos decimos, son testigos de Jehová. Vamos a la misma. Aunque sea por el estilo de Jehová, por su caminado, por lo que sea. Bueno, pues yo tengo forma de ser. No, pero mire, la cosa es esa, ¿sí? La cual uno mostrar algo. Uno tiene que interpretar. Permítame, qué pena poner algo que es mío, pero es una experiencia, pues no puedo poner a la gente. Yo cuando tuve carro y tuve una experiencia de ir a los talleres, yo me quedaba en los talleres porque me habían hecho más de una cuanta pilatura, yo me quedaba viendo que realmente le hicieran la parte de la casa. Y yo converso con la gente común y corriente, ¿sí? Conversaba con la gente y toda la cosa, un chiste va, un chiste viene de manera, tal. Y en dos series distintas me preguntaban al final del tiempo, ¿usted qué es? ¿Usted es qué es pastor? ¿Usted es cura? ¿Usted qué es? Pues alguna cosa tiene que mostrar. Nunca tiene que mostrar y tiene que pasar, ¿cierto? De una manera leve, yo decir, alabado sea Jesucristo y la Virgen María para aquí, para él, nada. Pero actualmente tiene que mostrar que uno tiene identidad. Eso es bueno, ¿sí? Aquí es esa parte de la identidad, ¿cierto? Ahora bien, alguien que tiene identidad y hace una ofrenda, hace una ayuda, no lo pregona. Complementando lo que tú dices, es que nos dedicamos más al hacer que al ser. Más a hacer que al ser. Pero es que ni ser. siquiera tampoco es. ¿Cierto? No, pero en algunos casos. Si hiciéramos tanto, no, pero en algunos. Y la otra es que hemos perdido esa identidad cristiana que lo manifestamos externamente, pero no lo vivimos internamente. Externamente sí, pero internamente no. A mí me parece que hay mucho respeto humano. En todas partes. Quizás también. Pero ¿cuál es el momento de parte de esa identidad? ¿Cierto? Otra parte también de la atención, identidad comunitaria. Nos falta identidad comunitaria, es decir, nos hacemos siglas. La parroquia de Santo Domingo lo sabe y el resto de las arreglas como pueda. Bueno, sí, y en un momento dado, los ministros de la comunión y allá los proclamadores, o eso no está al revés. ¿Sí? Allá parte con su cuenta. Nos falta la comunión.
Al mismo interior de las comunidades parroquiales hay divisiones. Y eso no es de aquí, es de todas partes. De todas partes. Y hablamos de solidaridad, Luis Fernando, de fraternidad y de amor. Pero Otra cosa. Luis, cuando tú dices eso sucede en todas partes, yo pienso que eso ya no debe estar sucediendo. Perdón, estamos, digamos, haciendo lo que se vio en Sí, el pero por eso no debería, ¿verdad? Vamos a mirar, entonces eso tenemos que mirarlo. Sí, ¿qué resultó el discernimiento? ¿Cuál es la realidad? Y precisamente, ¿en qué vamos a trabajar nosotros? ¿En qué se va a trabajar en el planeta? Bueno, atención, no hay incidencia en el contexto. La arquidiócesis, los católicos, no incidimos en la ciudad. Hacen, deshacen, lo que pasa muchas veces, no incidimos. Hay una campaña de unos Provida recogiendo firmas en todas partes para que no sea presentado el proyecto del aborto y de no sé qué más cosas, ¿cierto? Prohibición constitucional del aborto. Hay gente que sigue por algunas cosas u otras. Entonces, no hay incidencia en el contexto, los católicos no incidimos en el contexto. Bien, ahora, hablamos de tres hechos que marcaban muchísimo esta situación en la ciudad. Y decíamos de esta transición sociocultural religiosa, del pluralismo y las desigualdades sociales. Es decir, están entrelazados. Esas realidades que están en la historia de nuestra ciudad, en la vida de nuestra ciudad, ¿cierto? Están ahí en esa realidad, en la falta de identidad, en la falta de la parte comunitaria y en la realidad de no incidencia. ¿En qué? En estos aspectos de la vida de la ciudad. Bueno, muy bien. Ahora, estos son los factores de cambio, ¿sí? Son los que están incidiendo de manera particular en la ciudad de Bogotá. ¿A qué nos lleva eso? Entonces, si esa es la realidad que tenemos, ¿cierto? ¿A qué nos lleva? Si el propósito era soñar con una ciudad, perdón, con una iglesia de tal característica, una ciudad de tal características, entonces, ¿qué es lo que pretenderíamos? ¿Qué se tiene que sacar por ese lado? ¿Sí? ¿Cuál sería el escenario futuro ideal si esta es la realidad que nosotros estamos viviendo? Si esto salta en el problema focal. Atención a esto. Si no hay identidad cristiana, ¿qué habrá que soñar? Con una adhesión a Cristo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es que nos falta adhesión a Cristo. ¿Bien? Si no hay identidad comunitaria, entonces ¿qué nos falta? ¿Qué falta construir? Ni de comunidad. ¿Bien? Y si no hay incidencia en la ciudad, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Incidencia en el contexto de la ciudad. ¿Listos? Es lo que tenemos que ir hacia el futuro. Entonces, con base en eso, surgió una idea fuerte. Entonces, ¿cuál es el ideal que tenemos que buscar? Si este es el problema que nosotros buscamos, encontramos y tratamos de analizar y de ver como problema focal, entonces, ¿cuál será el ideal que nosotros debemos pretender? ¿Qué es lo que nosotros soñamos? Ahora tenemos que mirar. Y entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué es lo que crees? El ideal que nos une y compromete. La Arquidiócesis de Bogotá, como pueblo de Dios que peregrina en medio de esta región capital, vive y celebra intensamente su adhesión a la persona de Jesucristo y a su proyecto del reino, y la expresa en su vida de comunidad, mediante la participación dinámica y orgánica de todos sus miembros y la renovación constante de todos sus procesos de formación y estructuras de comunión y de servicio, consciente de su misión evangelizadora como sal de la tierra y luz del mundo, con actitud dialogante, profética y propositiva. Discierne y secunda la acción del Espíritu Santo para anunciar a Jesucristo en medio de la pluralidad cultural y participar en la construcción de una sociedad más justa, reconciliada, solidaria, misericordiosa y que cuida la creación. Es decir, lo contrario que estamos viendo actualmente, diríamos de alguna manera, ¿verdad? Vamos a soñar con eso. Bien, entonces tenemos detectado un problema focal, no como diagnóstico, reitero una vez más, no es que esto es el sino que hay una realidad, un problema focal. Entonces hay una idea que nos une, nos compromete, que usted tiene ahí en sus textos. Entonces, esto que estamos mirando acá nosotros, ¿sí? Lo que veníamos acá, que es lo que soñamos. Entonces, esa adhesión a Cristo y a su reino, ¿qué nos lleva a vivir como comunidad? A dos cosas: a ser más participativos y a tener una renovación. ¿Bien? ¿A qué eso nos invita en el siguiente contexto? A que tengamos la actitud dialogante
con la ciudad para interactuar con ella, a que tengamos una misión profética, dar testimonio de Jesucristo en la ciudad, a tener una acción propositiva, es decir, a buscar de alguna manera generar ideas y generar acciones que procuren mejorar la vida de la ciudad. ¿Bien? Y nuestra iglesia en la ciudad. ¿De acuerdo? Todo ello en qué redunda en esto. Por una sociedad más justa, reconciliada, solidaria y que cuida la creación. Es decir, es una iglesia misericordiosa la que va a hacer todo eso. Nace la experiencia del encuentro con Dios, que es misericordia en favor de nosotros y que nosotros seamos entonces expresión de esa misericordia en medio de la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer esto un repito. Vamos a numerarlos de 1 a 4 y vamos. Vamos a mirar esto. ¿Sí? Eso de ayer. Grupos, uno grupo va a trabajar el problema focal, otro grupo va a trabajar la idea fuerza. Eso están ahí en su libro, ¿de acuerdo? En su documento, ¿verdad? Si están ahí, recordaron ya lo vieron, ¿verdad? Están leyendo eso. Entonces, elementos importantes de cada texto, ¿cómo los entiende? Por eso no me detuve en los textos. Entonces, hay que desarrollar, desintegrar de manera el problema focal y la idea fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, 2, lo explicaré dentro de 8 días. Pero reflexionar en casa ese texto que está ahí. Ese texto, reflexionar en casa. ¿Sí? Busquen sus Biblias y reflexionen más allá. Bueno, más allá de lo que hay en el documento. Interioricen bien lo que hay en el texto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues eso lo compartimos entre 8 días. Ahorita se quedan trabajando los grupos que estaban en este día pues en el problema focal. Si dentro de 8 días vienen otras personas, usted contrata a otras personas en las próximas semanas, se lo ruego que les digan que estamos mirando, tratando de desmenuzar qué hay en el problema focal, qué hay en la medida fuerza. ¿Bien? Para poder compartir el próximo sábado. ¿De acuerdo? Y trabajaremos hasta las 6:30 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para poder profundizar. Es decir, yo venir aquí a una exposición a ustedes y ya cumplí. No se trata de eso. Que ustedes puedan captar el sentido de las cosas. Bueno, pues, hay que leer la letra menuda. Este libro es para leerlo como leer la Biblia. Sí. La letra menuda. Entonces, les invito a que nos acompañen en esos dos hasta las 6:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí.